Que no se me... Vale, está grabando. Vale. ¿Me ves bien? Nada, te oigo a salto. Si no, para el vídeo, ¿eh? Si nos va a dar problemas. Hola, hola. Hola, hola. ¿Tú me oyes a mí? Yo sí. ¿Tú? ¿Tú me oyes a mí? Me voy a cambiar yo de... que tengo dos. A ver si eso ayuda. Vale. Sí, parece que la conexión va un poco... Va un poco mal. Nada, yo creo que no da con el vídeo. Vale. Espera. Si no, cortaré el mío y así mantenemos la conexión de audio bien. Hola, ¿tú me escuchas bien, no? ¿Y no puedo intentar llamarte yo igual? O... Sí, pero vamos, cuelgo y me llamas tú. A ver, venga. To be or not to be. Be Suricata, el podcast. Hola Belén, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Muy bien, nosotros también de tenerte aquí en el Be Suricata, el podcast. ¿Dónde estamos llamando? Pues estoy en Madrid. Yo vivo en Madrid, aunque luego ahora con charlas y cosas que me están saliendo empiezo a viajar un poquito, pero vamos, en Madrid. Toda la vida de Madrid, además. Creía que te encontraríamos en China. Uy, bueno, iba a decir ojalá. Eso, estuve viviendo en China y la intención era haberme quedado y salí un poco rebotada de allí, pero sí que estuve viviendo allí. Vale. He vivido en Praga también, o sea, me he movido un poquito. Vale, ahora iremos tirando del hilo poco a poco para que Belén nos vaya contando. Y hoy queremos hablar de gamificación y juegos serios. Pondremos en las notas del programa una de las charlas de las muchas charlas que da Belén, que seguro que la encontráis en YouTube. Soy Miquel Gavarró y esto es Be Suricata, el podcast. Y ese es su tema, ¿no? Sí, vamos, es como soy una enamorada del tema de los juegos serios, de la educación, sobre todo de cómo cambiar la educación tradicional, que es muy aburrida y a nadie le gusta, y hacer una cosa nueva. Uh-huh. Y nada, esto surge un poco de que yo desde pequeña soy como muy friki de estudiar, me gustaba muchísimo. Y me llamaba mucho la atención que al resto de la gente no, pues como que yo era la niña rara que estudiaba. Y nada, pues me puse un poco a investigar y al final me di cuenta que a mí lo que me gustaba no era estudiar, sino que era aprender, que es muy distinto, y que estudiar es ponerse con un libro y chapar ahí durante horas, y aprender es experimentar cosas y tiene muchos otros enfoques. Entonces, a raíz de eso, y yo me dedico a los videojuegos profesionalmente, yo estaba en una empresa de... A ver, Belén, que vas muy rápido, Vale. Ya te digo, yo hablo mucho, tú guiándome. Es miércoles por la tarde, venimos los dos de trabajar y yo creo que vamos con el piloto automático de ir rápido. ¿De qué te dedicas? Profesionalmente ahora mismo, ¿de qué estás trabajando? De si todo. Se puede contar. Sí, mira, yo por las mañanas estoy de productora, project manager de videojuegos en una empresa. Uh-huh. O sea, soy la que coordina la creación de los videojuegos. Y luego por las tardes soy profesora en la universidad, profesora de juegos serios, en la universidad en UTAD, que es una universidad dedicada solo a videojuegos y audiovisual en Madrid. Uh-huh. Y luego además pues me dedico a dar charlas y tengo mi propia empresa que es On Serious Games, donde trabajo como consultora, game designer y productora también de proyectos de juegos serios. Vale. Ahora, después de esta presentación, la gente te va a querer seguir. La podéis seguir en Twitter a Belén Gómez Sanz, @Belén ¿no? ¿Correcto? Eso es. Y en la página onseriousgames.com. Eso es. Vale. Ya estamos en este punto, ya sabemos quién es Belén. Si la seguís en Twitter, veréis que este fin de semana ha estado trabajando. Sí. Haciendo un juego, ¿no? Sí, hemos estado haciendo una especie de game jam casera, que hemos llamado, porque pues con las chicas del equipo y tal queríamos hacer un juego feminista. Y de esto que te pones por las tardes en plan hobby y no lo acabas nunca, y dijimos, mira, vamos a encerrarnos un fin de semana a desarrollar el juego ahí lo máximo posible y así lo acabamos antes. Y nada, pues ahí hemos estado fin de semana, ha sido agotador, la verdad es que todavía estamos arrastrando las consecuencias, pero muy guay, pues nada, programadoras, artistas, gente de traducción, y la idea es tenerlo en un mesecito así terminado. Probablemente nos toque hacer otra Game Jam, también encerrarnos otra vez en mi casa. Aquí hemos dormido, comido, todo.
casi 3 días sin salir de casa. Hackathon, ¿no? Hackathon total. ¿El qué, el qué? Hackathon, digo, Hackathon, sí, pero total, dijimos nada, no salimos, nos concentramos. Luego sí que hicimos trampa, el domingo salimos a comer ahí al lado para que nos diera un poco el sol y a tomarnos un helado porque es que no podíamos más. Pero nada, muy guay, porque es que si no, estos proyectillos con los que no ganas dinero, sino que son un poco rollo altruista porque crees en ellos, si no, no salen. Vale, y a lo mejor podemos tirar el hilo por aquí. ¿Este juego es un juego normal? ¿Es un juego tiene algún objetivo detrás? ¿Implica algún aprendizaje? ¿O es un juego por pura diversión? A ver, los juegos serios, hay varios tipos de juegos serios. Tienes los juegos para aprender, que son como los más conocidos, pero luego tienes otros juegos que son como juegos para concienciar. En este caso el juego se llama Miss Impossible y es para concienciar sobre todo a las mujeres de lo imposible de todo lo que se nos exige. Tenemos que ser perfectas con nuestras parejas, nuestras familias, en nuestro trabajo, nosotras físicamente estar perfectas. Y entonces el juego nos muestra un poco todas las elecciones que tenemos que tomar diariamente y cómo esas elecciones hacen imposible que estemos a tope en todo. Y un poco el peaje que tenemos que pagar por eso. Todo un poco en clave de humor negro. Y así en plan, pues de medio de risa, medio de que aquí detrás hay una cosa compleja, pero bueno, y nada, la verdad es que nos encantaba la idea y ahí andamos. Vale, y esto es lo que comentabas de los juegos serios, ¿no? Que no es jugar por jugar, sino que detrás hay una metodología que hace que la persona que juegue, ¿no?, adquiere unos conocimientos poco a poco, ¿no?, mientras va jugando. Eso es, normalmente los videojuegos los vemos como una cosa de entretenimiento y ya está. De hecho, muchísima gente, siempre en la prensa vemos, los videojuegos son malísimos y la gente se engancha y tal. Pero los videojuegos lo que hacen es motivarnos para hacer cosas que normalmente no haríamos. Para bien y para mal, pero en muchos casos para bien. Entonces, nos pueden motivar para hacer prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, hay juegos que se usan para rehabilitación. Imagínate que tú te has tenido un accidente y tienes que rehabilitar un brazo. No es lo mismo estar moviendo el brazo así sin ningún tipo de objetivo a que te pongan un juego donde lo que estás haciendo es manejar una espada y tener que luchar contra gente. Pues la mente cambia, se motiva de otra manera y la persona que se está rehabilitando pues está entusiasmada con ese juego y mejora muchísimo el rendimiento de la rehabilitación. Es un ejemplo solo en sanidad. En educación pasa igual. Hay juegos para que los niños aprendan matemáticas. El niño no siente que está estudiando, siente que está jugando y entonces se prepara de otra manera. Hay una cosa que cuento siempre en las charlas, que en el cerebro hay una parte que se llama la corteza insular, que es la que se activa cuando algo nos duele, cuando algo nos provoca dolor. Es la manera que tiene el cerebro de decirnos que deja de hacer esto, que es malo para ti. Y lo que pasa es que cuando hacemos una actividad que no nos gusta, como es estudiar, se activa la misma parte del cerebro. Entonces, por eso nos cuesta arrancar a hacer cosas que no nos gustan, procrastinamos y estas cosas. Y luego, al cabo de un rato, pues ya como que el cerebro se da cuenta de que no nos está doliendo nada y que se ha equivocado y apaga esa parte. Pero de entrada, estudiar nos provoca esa misma reacción que nos podría dar quemarnos con una sartén. Entonces, los juegos lo que consiguen es que no se active esa parte y estemos animados a hacer lo que nos proponen, que puede ser eso, aprender chino, que yo fue como el primer juego serio que yo desarrollé, uno para aprender chino, una aventura gráfica, o para rehabilitar un brazo o para concienciar de cómo es la situación de la mujer actual. Para situar a los oyentes, en las charlas diferencias 3 tipos, ¿no?, de juegos, o de juegos o de aventuras gráficas o de formas de enseñar a través de los juegos, que es el e-learning, ¿no? Sí. La gamificación y el último nivel, que sería el serious game, ¿no? Eso es, ¿Nos puedes explicar un poco las diferencias? Sí, vamos a ver. Digamos que es por nivel de complejidad, como en la parte 1, el e-learning es menos complejo que el juego serio, y luego también un poco por la complejidad retomo. El e-learning normalmente lo hace alguien que no tiene conocimientos técnicos, que no es un programador, que no sabe de juegos, pues un profesor intenta hacer algo con sus propios medios. Suele ser una especie de PowerPoint con una metodología muy sencillita de prácticamente un trivial. Suelen ser, tú te lees un texto enorme y entonces tienes un pequeño juego al final, pues eso, hecho con unos medios muy, muy chiquitines. Luego, una gamificación, lo mismo, tú estudias toda la materia
Y luego lo que te da la gamificación es de vez en cuando pues te da puntos, te da insignias. Esto seguramente que lo habrá visto todo el mundo en algunas páginas web. Uh-huh. La cosa es, vamos a intentar hacer lo que estamos aprendiendo un poquitín más interesante, metiéndole técnicas de juegos, aunque lo gordo, lo real que tenemos que aprender sigue ahí. Y el caso de los juegos serios es un juego que empieza y acaba en sí mismo, no necesita nada de la realidad, tú aprendes todo lo que necesitas aprender en ese mismo juego, es una experiencia totalmente aparte. Entonces, por ejemplo, si yo doy una charla sobre juegos serios, puedo hacer un juego dentro para motivar a la gente, puedo esconder preguntas o esconder elementos dentro de esa charla. Eso sería una gamificación. El evento real es la charla, los elementos de juego que yo pongo para motivar a la persona son la gamificación. En cambio, si yo hago un videojuego para aprender chino, donde tú en tu casa te pones una aventura gráfica donde para salvar el mundo tienes que aprender chino, eso es un juego completo con sus reglas, con su principio y su final. Entonces, sí, digamos que el e-learning es como el germen de todo esto, es lo pequeñito. De hecho, el e-learning se va convirtiendo en gamificación, la gamificación se va convirtiendo en un juego serio y el juego serio se va convirtiendo en un juego de entretenimiento, al final, que van a mergear todos en el mismo sitio, creo yo. Vale, ya comentas también que estos juegos... el serios ya pasa a juego normal, ¿no? Y en los juegos ya de masas ya se incluyen formaciones y teorías, ¿no? Ya puedes aprender cosas jugando a un juego normal, ¿no? Con Assassin's Creed, ¿no? ¿Comentaste? Sí, efectivamente. El ejemplo que más me gusta es Assassin's Creed, que es un juego de, nada, eres un asesino y vas matando gente, lo que pasa todo muy educativo, ¿no? Muy educativo, sí, así de primeras parece. Están ambientados como en una época de la historia muy concreta, pues en la Italia del siglo XVI o en Egipto, el último, y bueno, pues en principio lo educativo era simplemente que veías cómo era esa Italia del siglo XVI o incluso Estambul, y se paraba ahí, pero... El potencial era tanto porque te recrean las ciudades con un nivel de detalle tan increíble que los propios usuarios empezaban a demandar, oye, cuéntame más, oye, es que estoy viendo cómo están construyendo la Catedral de Florencia y quiero saber más sobre eso. Entonces, la última versión que han hecho de Assassin's Creed es en Egipto y han incorporado un modo que se llama el modo tour, donde tienes visitas guiadas al Egipto de los faraones. Entonces tú, aparte de tu juego de matar y asesinar, que, oye, que yo soy muy fan, que es súper divertido, pues tú te puedes meter en el modo tour y te enseñan desde cómo se embalsamaba a los faraones, a cómo se construían las pirámides, a pasear por el Egipto de los faraones y todo, a entender cómo es la sociedad en Egipto. Claro, tú imagínate que eres un niño, o no tan niño, incluso en la universidad, alguien que esté estudiando egiptología, y en vez de tener que estudiarse un libraco aburrido, no tan aburrido, pero que requiere una concentración, estás jugando y estás viviendo en Egipto. Es que lo que te entra en la cabeza es muchísimo más. De hecho, los neurólogos dicen que cuando tú lees algo, a los 10 días recuerdas un 10% de lo que has leído, nada más, que es lo que nos pasa, por eso se nos olvida todo. En cambio, cuantos más sentidos intervengan en la acción, cuanto más hagas tú físicamente, cuanto más activa sea tu participación, podemos llegar a recordar un 90% de lo que hemos hecho. Entonces ahí es un poco donde los juegos serios pueden hacer que la educación y el aprendizaje sea muchísimo más interesante y más útil, que no lo olvidemos así en cuanto hagamos el examen. Por eso a mis hijos les cuesta estudiarse las tablas de multiplicar, pero saben todos los Pokémon, ¿no? Claro. Es que los niños, si es que nos pasa a nosotros, tú no te pondrías a estudiar árabe si no te interesara. No, claro. Los niños es igual. Claro, pero como los niños son niños, les obligamos. Ay, es que qué vago eres. No, vago no. Es que los Pokémon para ellos son algo importante, algo que les transmite algo. Pues salen con los amigos, es una amistad, descubrimiento. Y las tablas de multiplicar no significan nada. De hecho, a mí me encanta todo el método Montessori. No sé si conoces, pero el método Montessori, pues el método Montessori habla mucho de que cuando aprendemos matemáticas de la manera normal, lo aprendemos a través de una codificación. O sea, es como si nos enseñaran biología a través del chino. Entonces, primero tienes que aprender chino y luego aprendes biología. En el caso de las matemáticas tienes que aprender los números y las representaciones gráficas de esos números y luego aprendes las matemáticas. O sea, estás metiendo un código intermedio que es súper complejo y que te impide hacer las matemáticas. Por eso a mucha gente, muchos niños y muchos adultos, yo entre ellos, nos cuesta un montón hasta sumar. ¿Qué pasa con Montessori? Que elimina toda la parte de los números y los materiales Montessori son como juguetes. Tú entras en una aula Montessori y tienes como un cubo de colores, cuentas, o sea, de verdad, es como una juguetería. Y entonces los niños practican con los números de manera que parece que están jugando.
Es otro tipo de juego serio que es de práctica. Pueden pasar horas jugando, pues como jugarían con los Pokémon, y aprenden matemáticas sin ese paso del lenguaje matemático, de esa codificación. Una vez que han entendido el concepto de las matemáticas, es cuando ya les metes el lenguaje y les pones el signo de multiplicación, de división o de lo que sea. Pero los niños que aprenden con el método Montessori tienen muchísimo mejores resultados en general. Sí, no, mi hijo pequeño está en este método, no Montessori, sino aplican ciertas partes y sí que hay estos juguetes, entonces saben que una decena, saben exactamente físicamente lo que es. No es una idea mental, sino físicamente es una pieza que son 10, entonces van juntando piezas de 10 hasta llegar a 100 y eso hace un cubo. Y ese cubo es, en la mente ya saben que algo muy poco real, que es un número, lo convierten a real, ¿no? Y eso les queda fijado en la mente y les facilita mucho la multiplicación, la suma, la resta y todos esos temas. Claro, es que es eso, 10 por 10 a un niño no le dice absolutamente nada. Lo que tiene que conseguir el profesor o en los juegos serios es cómo consigo yo que ese 10 por 10 signifique algo para ese niño. ¿Qué le interesa? ¿Puedo usar los Pokémon para que le interese multiplicar? Ese es el reto. Pues, por ejemplo, mi sobrina tiene 10 años y el tema de los kilómetros, los metros y tal se le da fatal. Y estábamos en un papel diciendo, no, mira, esto es 1 centímetro, es un tal. Digo, no, mira, vamos a salir a la calle, vamos a correr 1 metro, vamos a correr 1 kilómetro. Ella lo vive como un juego, pero ya físicamente siente la diferencia entre 1 metro y 1 kilómetro. No, está claro. Ya te digo, nosotros en la reunión de padres nos hicieron hacer una raíz cuadrada con las cuentas de estas de Montessori y fuimos incapaces de hacerlo y los niños lo hicieron. Y tienen, con 8 años, sabían hacer raíces cuadradas. Sí. Bueno, yo hice un curso de capacitación de matemáticas para Montessori y había profesoras de matemáticas que una chica acabó llorando porque decía, es que lo he entendido, por fin lo he entendido. Y bueno, una raíz cuadrada es un cuadrado, así de sencillo. Sí, y es que empezabas allá a manipular y decías, pero ¿por qué no me lo explicaron así en el cole? Es que es muy fácil. Nada, es increíble. Vale, vamos muy rápido, porque no sé qué has comido hoy, pero no sé si has tomado 2 cafés, pero vas a saco. Que va, yo es que hablo así. Si me ves en la charla del TechFest igual, es que voy a toda No, vas un poco más relajada, la charla. Vale. No sé que YouTube pusiera yo el vídeo más lento, pero ahí vas más relajada. Contamos la curiosidad de la charla. ¿Se puede contar el juego que les hiciste en la charla? Sí. Pues Belén, supongo para tener motivada y alerta a la gente de sus charlas, gamifica con ellos, ¿no? ¿Sería? Sí, justo. Y les cuenta un cuento chino, ¿no? Bueno, les hago aprender chino. O sea, vas a una charla de gamificación y empiezas empiezas el vocabulario chino básico, ¿no? Sí, eso es. La idea es llamar la atención de la gente. Lo que pasa cuando vas a un congreso de estos es que por mucho que te interese el tema, pues a lo mejor llevas 4 o 5 charlas y empiezas a bajar la atención, te aburres y encima te sientes mal porque dices, no me estoy enterando. Entonces la idea es sacar un poco a la persona del aburrimiento y del solo escuchar y hacerle participar activamente. Y nada, lo que se hace en la charla es, al principio les explico 4 cosas básicas de vocabulario chino, porque eso, yo estudio chino, como he estado viviendo en China y tal, y es muy divertido. Entonces, de vez en cuando, a lo largo de la charla, aparece una diapositiva donde hay un símbolo chino. Y entonces la gente tiene que levantar la mano y adivinar qué tipo de símbolo es. Y nada, pues al final hay premios, siempre doy premios, que eso también motiva mucho. Y de verdad, o sea, que eso no es la típica os voy a dar un premio al final, sino que de verdad da un premio, ¿eh? Lo digo para vamos, los que asistan a alguna charla de Belén, que realmente que se motiven porque realmente hay un premio. Totalmente. De hecho, la semana que viene voy a estar en Málaga y nada, algo tendré que llevar. En Málaga cervecitas tienes que llevar porque... Sí, un poquito ahí. Con este calor que empieza a hacer... Pues sí, ya me inventaré algo. Pero sí, la idea es que siempre... A ver, es más difícil pensar en algo que implique al espectador. También con los profesores o los que demos charlas tenemos que ser conscientes de eso, que es muy fácil llegar, soltar tu chapa y, oye, el que se aburra es su problema. Tenemos que intentar cambiar eso y conseguir que la gente participe. De hecho, yo siempre estoy pensando en más maneras de que la gente participe activamente. Normalmente las charlas son muy cortitas, son 30, 40 minutos y es que casi no te da tiempo. Pero vamos, yo, por ejemplo, el concepto de escape room me parece brutal. O sea, esa sería una manera ideal de dar una charla, en que la gente tenga que... Claro, no sería una charla, sería la gente tendría que descubrir cosas que hicieran que entendieran el concepto. Esa es una de las ideas locas que algún día haré y en vez de dar una charla haré un escape room ahí con... Y no avisa porque va a molar, ¿eh?
Vale. Lo tengo ahí en la cabeza. Yo escucho algún podcast de estos que explican formas de presentación y mejorar las presentaciones, y sí que te explican trucos. Presentástico es uno de las web o Presentable, de las dos webs que además tienen un podcast amigo que también nos escuchamos, y sí que hablan mucho de motivar a la gente, hacer que se muevan, intentar que la gente que escucha haga actividad física, ¿no? Moverles de las sillas pero nunca habían comentado esto de darles el juego, ¿no? De irles motivando, irles preguntando cosas para que estén alerta, ¿no? Y eso es muy divertido verlo, y ves que la gente colabora, ¿no? Pues están ahí súper motivados participando en el juego. Totalmente, al principio la gente está cortada, pero bueno, pues yo qué sé, les haces alguna broma, tal, siempre hay algún lanzado y al final la gente está entusiasmada, vamos. Y con mis alumnos en la universidad hago lo mismo. Todas las clases están gamificadas. Les hago preguntas que yo que sé van desde literatura, videojuegos, a los Simpson, cualquier cosa. Y saben que en cualquier momento de la clase puede aparecer una pregunta. Y eso, pues juegan por equipos. Al final del curso, el equipo que más puntos tenga gana un punto extra en la nota final. O sea que les tengo ahí... Los tienes atentos a la pantalla, ¿eh? Sí, luego están ahí picados porque levanté yo antes la mano. Pero sí, se dan situaciones muy graciosas. Encima lo que hago también es, cada día el que gana, aleatoriamente saca una carta. Y la carta les da como habilidades especiales. Luego, pues hay habilidades especiales que son desde llegar tarde a clase un día... a poder, no sé, ser el primero que participe un día en una pregunta o entregar más tarde un trabajo. Hay alguna tarjeta que es simplemente absurda, que es el ganador se lleva una ronda de aplausos. Pues nada, esa les encanta, cada vez que sale, bien, vitorean y ya está, ahí se ha acabado la carta. Pero bueno, el caso es sorprenderles. ¿Y la edad de la gente que das clase? Pues universitarios, 20, 22, por ahí. O sea que no estamos hablando de gamificar para niños de 5, 6, 12, 14, sino ya para personas mayores, adultos, que se enganchan a estos juegos que pueden parecer desde fuera como infantiles, ¿no? De hecho, normalmente cuando se habla de juegos serios, la gente inmediatamente piensa en niños. Y a mí lo que me atrajo de esto era todo lo contrario, era el conseguir que los adultos volvieran a acordarse de su curiosidad y sus ganas de aprender. Y por lo que veo, es que funciona casi mejor en adultos que en niños, porque el niño ya lo vive intrínsecamente como un juego casi todo, y el adulto no. Y es que nos encanta jugar, no lo reconocemos, pero nos encanta jugar y nos encanta hacer el tonto, y en cuanto a la gente le das la oportunidad, lo disfrutan de una manera increíble. Hay otras cosas gamificadas, por ejemplo, Lego Serious Play. Lego ha creado todo un sistema que es para que ejecutivos en empresas, o sea, gente ya de alto nivel, mejore sus habilidades, sus soft skills, sus habilidades de liderazgo o el trabajo en equipo, cosas así. Y es a través de pequeños juegos con piezas de Lego. Tienes un taller que suele durar, varias horas, un día o incluso varios días, donde haces actividades dinámicas de grupo, donde tienes que construir algo. Entonces es un juego y la gente está tan entusiasmada con jugar que se olvida de otras cosas como el miedo a hacer el ridículo o la competitividad o todas esas cosas negativas que ya nos rodean en la vida real. El juego las elimina. Estamos jugando, esto no tiene repercusión, aquí puedo ser yo mismo. Y es increíble cómo cambia la gente cuando se pone a jugar, en cambio, cómo sería en el día a día en una situación similar. Vale, ¿y tú has hecho talleres de estos, de Lego Serious Play? De Lego Serious Play he hecho un taller pequeñito y ahora me quiero sacar lo que es la capacitación para ser yo la profesora. Vale, porque yo lo estuve mirando, me interesé mucho porque tengo dos niños, uno de 8 y uno de 11, y yo creo que el mayor valor económico que tiene mi casa es la cantidad de Lego que hay. O sea, si alguien viene a robar, no va a robar la tele ni la Xbox, sino toneladas de Lego que hay aquí en una habitación, ¿vale? ¡Qué maravilla! Y estuve buscándoles piezas para ellos y tal, encontré esto de Lego Serious Play, y como yo me dedico al tema de gestión de equipos y gestión de proyectos, me lo apunté para mirarlo, pero todavía no lo he mirado. Y no había encontrado a nadie todavía que hubiera practicado, que me diera el feedback de esos talleres. Pues yo hice un taller pequeñito donde tenías la dinámica era crear un zoo, te decían tenías que crear un zoo con sus animalitos y tal, y lo que se practicaba era un poco la dinámica de crear un equipo y de escucharse unos a otros. Lo que pasa es que sé que estos talleres, cuanto más largos mejor. Sí que tengo un amigo que trabaja en una empresa de videojuegos en Inglaterra que hicieron, esto ya fue más en serio, hacían una semana de talleres y luego una vez al mes durante los siguientes 6 meses hacían como un recordatorio o algo así. Y el chico me decía que le encantó a todo el mundo y que funcionaba muy bien. Entonces sí que me gustaría, ya te digo, sacarme esta titulación, porque dentro del mundo de los juegos serios esto es de lo que más prestigio tiene a nivel empresarial, que
muchas veces el problema que tienen los juegos serios es que aún no se conoce mucho y no tienen ese prestigio que deberían tener para que la gente confíe en el método. Lo vemos como algo para niños y entonces los adultos es como, esto es un juego, esto no vale para nada. Entonces todavía hay que conseguir tanto que los padres vean que los juegos son algo bueno para sus hijos, como que los adultos veamos que los juegos no son una tontería para perder el tiempo. O sea, que es un obstáculo todavía que los juegos serios tienen que salvar. Sí, no, yo la experiencia que tengo con mis hijos, si ellos sí que practican, utilizan los juegos en clase, como el Kahoot o herramientas de estas, sí, para hacer preguntas y concursos de preguntas. Pero si en el mundo de la empresa, cuando propones cosas de estas, te dicen que quieres perder la tarde, ¿no? No tienes ganas de trabajar y ahora me vas a meter aquí ese tipo de cosas, ¿no? Ese prestigio que dices tú, ese cambio de chip para poder fomentar ciertos hábitos empresariales jugando, ¿no? Completamente. En la empresa donde estoy hicieron un curso de liderazgo y nos metieron pues a todos los managers pues un día entero a un taller. La mayoría del taller era teórico, nos soltaban ahí un rollo larguísimo, pero hubo 2 o 3 momentos donde hicimos unos jueguecitos. Pues si tirar unos aros, todos los juegos tenían al final como una moraleja. Bueno, después de casi un año que ha pasado, solo recordamos los juegos. Claro. No recordamos nada más de lo que nos explicaron. Recordamos el juego y recordamos la moraleja. Pues fíjate lo que hiciste tú, mira lo que decidí yo. ¿Por qué? Porque eso nos hizo movernos, lo que decíamos antes. Actuamos con el 90% de todos nuestros sentidos, estaba ahí puesto y no solo escuchar. Entonces, claro, yo lo veo tan evidente, que lo vivo cada día, que me da tanta rabia que la gente no lo vea. Digo, bueno, paciencia, Belén, ya llegará. Ya llegará tu momento. Dentro de estos juegos, comentas también que hay unos tipos de juegos que te obligan o que haces actividad. ¿Maple se llaman? Sí, Maple. A ver, Maple es cómo he clasificado yo los juegos, pues un poco según su tipo. Son unas siglas en inglés que lo que son es motivation, awareness, o sea, concienciación, es práctica, practice, persuasión, learning, de aprendizaje, y evaluación. Es una clasificación que me hice yo porque no encontraba una clasificación que me encantara en cuanto a los juegos serios, y entonces dije, bueno, pues me la hago yo. Me lo hice en inglés, salía esto de Maple, así como una palabra chula pronunciable, y ahí se quedó. Dale. Y ahora Y aquí comentabas los juegos de que te hace que tú haces cosas jugando que por detrás tienen algún tipo de investigación o traducción de libros o ese tipo de... ¿Puedes comentar ese tipo de juegos? Sí. Mira, los juegos de motivación son lo que hacen es hacerte hacer cosas que normalmente no harías voluntariamente. ¿Qué consiguen? Por ejemplo, imagínate, hay una empresa que tiene un montón de libros que necesita digitalizar. Imagínate un bibliotecario o los 100 bibliotecarios que puedan trabajar en esa biblioteca digitalizando, escribiéndose en el ordenador todos los libros. ¿Qué hacen? Les hacen fotos y crean un juego donde darle instrucciones al muñequito para que se mueva implica escribir palabras. ¿Qué pasa? Que la gente juega, aunque sea 5 minutos, pero todas esas palabras que están escribiendo ya ayudan a digitalizar toda esa biblioteca que de otra manera se perdería, porque son libros muy antiguos. Hay otros ejemplos, hay un juego que se llama Malaria Spot, que lo que te ayuda es ayudar a detectar casos reales de malaria. Tú juegas al juego, tienes como una muestra de... hay una pantalla donde tienes que localizar puntitos morados. A ti te parece un juego como de encuentra las 7 diferencias, y en realidad lo que estás haciendo es diagnosticando malaria en casos reales. Entonces son cosas que normalmente si a ti te dicen ¿qué quieres hacer esta tarde? Voy a diagnosticar malaria. Pues hombre, si no... Pero a través de un juego de estos puedes ayudar y encima te lo estás pasando bien. O sea que eso sería un poco de motivación. Luego tendríamos los juegos de concienciación, de awareness, que es un poco lo que hablábamos antes de Miss Impossible. Tú juegas al juego y te pones en el lugar de la persona. Y ponerte en el lugar de la persona es lo que más te hace entender algo. Nada de publicidad que te diga, ¡ay, la gente se muere de hambre! No, como no lo sientas tú, no te vas a dar cuenta. Hay un juego que me encanta, se llama Forget Me Not, que tú te despiertas en una habitación, es como una especie de escape room con realidad virtual y tal, y entonces es todo como muy oscuro, como muy, muy chungo. Dices, me han encerrado aquí, me han secuestrado, ¿qué pasa? No entiendo nada. Y según vas avanzando te das cuenta de que es tu casa y que lo que pasa es que tienes Alzheimer. Entonces tú lo vives como un survival horror y al final lo que te das cuenta es que es lo que vive una enferma de Alzheimer. Es la manera de concienciarte, eso ya no se te olvida. Luego tienes juegos de práctica, que sería un poco lo que hablábamos antes de la rehabilitación, o en el caso de los materiales Montessori, tú practicas como si estuvieras jugando. Luego estarían los juegos de persuasión, que son como los más peligrosos, porque hay un poco de todo aquí. ¿Qué pasa con los juegos de persuasión? Que lo que buscan es convencerte de algo. Ya sea branding de una marca o ya sea algo un poco más para meterte una teoría política o algo así,
pues son juegos que como tú estás jugando, pues no estás, digamos, tan prevenido. Bajamos las barreras y no estamos tan prevenidos a lo que nos pueda entrar. Y son una manera de manipular a la gente que hay que tener cuidado con ella. De hecho, ahora mismo hay un caso en China, no sé si has oído, que va a implementar una plataforma gamificada como para motivar a la población a comportarse bien. Sí, el gran hermano este que han montado, ¿no? Que como Black Mirror, ¿no? Que se van votando la reputación. Es un capítulo de Black Mirror total, o sea, Sí. Da muchísimo miedo. Lo que han hecho es, con la cosa inocua de vamos a dar puntitos, vamos a votarnos, qué guay, vas a conseguir premios. Lo que van a hacer es, te van a monitorizar todo lo que haces online, desde lo que compras hasta lo que escribes, y eso te va a dar o quitar puntos. Por ejemplo, si ellos saben que tú te pasas 10 horas al día jugando a videojuegos, te van a catalogar como una persona poco productiva y te van a quitar puntos. Si tú compras pañales, porque Alibaba, por ejemplo, está metida en todo este lío, te van a catalogar como padre o madre y entonces eres una persona que contribuye a la sociedad. Te van a dar puntos. Si hablas bien del gobierno o de la economía, te van a dar puntos. ¿Qué pasa? Que si tus amigos tienen pocos puntos, te quitan puntos. ¿Qué pasa con esos puntos? Que a lo mejor gracias a esos puntos te dejan viajar o te dejan entrar a una universidad mejor. O sea, es una manera de gamificar de una manera persuasiva. Tú mismo vas a intentar que tus amigos se comporten mejor porque si no te quitan puntos a ti. O sea, es un Black Mirror absoluto. Sí, real, totalmente real. Y en 2020 es obligatorio que todo el mundo participe. Directamente obligatorio. Claro, es China. Obligatorio. Sí. Claro, sí, en China. Que luego también nosotros pensamos, bueno, aquí eso no va a llegar nunca. Pero yo me imagino que es que puede haber mil maneras de que nos metan a nosotros en algo así. Y me da muchísimo miedo. Pero bueno, Amazon ya es casi, o LinkedIn o Facebook en sí, ya tienen tus datos y ya podrían hacer algún tipo de puntuación o ya lo hacen, supongo, entre compradores, no compradores, compulsivos o no compulsivos, ¿no? Sí, claro, el tema es luego eso, cómo ya lo reflejan en tu vida para obligarte a comprar más o comportarte de determinada manera. Ya nos pasa en Facebook que todo lo que ponemos es todo bonito, o en Twitter es como estamos obsesionados con que nos den más retweets o más likes o más... O sea, que ahí está el germen ese del persuadirnos de que nos comportemos de determinada manera. O sea, que los juegos estos de persuasión, bueno, digamos que son la cara que podría ser oscura. También el sistema se podría usar para cosas buenas, para mejorar la salud, para incentivar que hagas deporte. Pero bueno, ahí están. Y pues siguiendo con el sistema Maple, luego la L sería de learning, juegos de aprendizaje. Pues un poco, por ejemplo, Babel's Quest, que era mi juego, la aventura gráfica para aprender chino. Pues tú eras un personaje que tenía que infiltrarse en una malvada corporación donde todo el mundo hablaba chino y tenías que descubrir qué estaban haciendo porque lo que querían era dominar el mundo. Una pregunta aquí interesante. Nosotros con mis hijos tenemos una teoría, después de ver muchas películas, que los chinos malos son calvos y con bigote. Si pasaba lo mismo en tu juego. No, la verdad es que no. Aquí teníamos, ¿no? Teníamos chinos de todo tipo. Nosotros tenemos pruebas y lo vamos a destapar. Supongo que lo haremos con la ONU o con alguien importante, que todos los calvos chinos con bigote son muy chungos. Si no... Yo lo que tenía un amigo que decía que no había chinos gordos y me obligaba cuando estuve viviendo allí a mandarle fotos cada vez que veía un chino gordo. Pero bueno, pues mira, voy a observar la teoría esta de los chinos calvos y con bigote. Bueno, pues nada, si encima tienes críos, sabes que jugando van a aprender sea chino o sea lo que sea. Sí, lo que lleve el juego. Y luego, quizás una de las categorías más interesantes, la última, que sería la de evaluación, es de la que menos se conoce, pero es súper útil, porque los juegos de evaluación lo que tratan es de lo que sufres cuando te están evaluando. Imagínate el estrés que tienes en un examen de conducir o examen en unas oposiciones, eliminar ese estrés. Porque cuando estás bajo estrés no eres tú, no respondes con lo que sabes y no te pueden juzgar en realidad porque no es una situación normal. Si te evaluaran a través de un juego, lo que harías es relajarte y ser tú. Imagínate una entrevista de trabajo. Si en vez de enfrentarte a 3 entrevistadores donde estás histérico, no te salen las palabras, si encima te entrevistan en inglés, ya balbuceas, quizá eres perfecto para ese trabajo, pero porque en ese momento te has puesto nervioso, no te cogen. Imagínate, todavía peor, niños que a lo mejor tienen un trastorno de déficit de atención o tienen dislexia y de pronto se ven que les llevan al médico a que les diagnostiquen. Eso es muy chungo, el niño se va a poner nervioso. Si un niño normal, sin TDAH, le metes en el médico y le pones ahí a hacerle pruebas, se va a poner nervioso y a lo mejor actúa de una manera que no actuaría normal y le diagnostican lo que no es. ¿Qué pasa? Que hay gente trabajando en juegos
para eliminar ese componente de estrés. Hay un juego que se llama Aula, que lo que hace es, pues el tema del TDAH. El niño se pone unas gafas de realidad virtual, parece que está en una clase inmerso y entonces pues recibe estímulos visuales o de sonido y van midiendo cómo el niño reacciona. ¿Qué pasa? El niño parece que está en una clase y que está jugando. Entonces sí que es él. Hay otro juego que se llama Detective, de Luz Reyo, que estuvo en el Tech Fest también. Sí, de dislexia, sí. ¿No? ¿Es el juego este? Eso es. Ese juego es de detección de la dislexia. Entonces es lo mismo, son técnicas de juego donde tú no sientes este estrés. Funciona muy bien con los niños, pero bien aplicado para adultos sería la bomba igual. Tú haces unos jueguecitos y esos juegos van viendo si tienes dislexia o no. Y se vive de una manera menos traumática. Porque claro, no es lo mismo que el médico te diga, tienes dislexia, ahí como... suena hasta con eco, a que pues tú el juego vas jugando, pues hay un nivel que te pasas, que no te pasas, se vive de manera distinta. Es sobre todo quitar ese trauma, ese estrés de todo momento de evaluación. Y ya comentabas de la realidad virtual, ¿no? Entiendo que en el momento que ahora la realidad virtual es puntual, entre comillas, porque ya se está implantando mucho, sobre todo en tema de industria, de simuladores de vuelo, de coche, de cualquier cosa de estas. Pero cuando llegue al gran público, esto de los juegos serios ya se va a explotar, ¿no? En positivo y en negativo, porque ya cuando te pones dentro de una realidad virtual ya pierdes el conocimiento de la realidad totalmente. Sí, como dices, para bien y para mal. Ahí dependerá, creo que los diseñadores de juegos tienen ahí muchísima responsabilidad. Van a tener que ser los que igual que la publicidad trata de autocontrolarse, nosotros deberíamos también y usarla para bien. Puede ser súper potente el uso de la realidad virtual, pues un poco lo que hablábamos antes de Assassin's Creed. Imagínate no solo ver Egipto en la pantalla, sino sentir que estás dentro de Egipto. Lo vas a vivir de otra manera. Es más elementos de tu cuerpo que están interaccionando con la experiencia. Entonces, es que va a funcionar mejor. Ahora mismo la realidad virtual tiene un problema, que es que no puedes andar. Entonces tienes que estar quieto y es algo que para que realmente la realidad virtual funcione 100%, pues eso va a haber que solucionarlo, o si no, todos los juegos van a tener que ser de estar sentado. Pero bueno, hay un juego que me encanta, que es KFC, la empresa esta de pollo frito. Sí. Lo que hace es, en el primer día de trabajo de los trabajadores, en vez de contarles cómo se cocina el pollo frito, pues ahí en la cocina, les ponen las gafas de realidad virtual y les ponen un juego que es como un escape room. Entonces es como todo muy chungo, muy oscuro, muy así como tecnológico, y parece que hay un científico loco que te ha abducido allí y tienes que escapar. Y escapas aprendiendo a hacer pollo, pero la experiencia es absolutamente diferente a la que sería el estar en la cocina. Entonces hay maneras muy inteligentes de usar la realidad virtual que pueden servir y que, ya te digo, que bien usadas sería muchísimo mejor que una pantalla normal o un mando, porque te va a llegar más. Cuanto más real sea la experiencia, más útil va a ser. Yo estuve haciendo pruebas, nos invitaron a una demo de realidad virtual aquí en Mahón y había dos máquinas. Una que era creo que es una aseguradora Mapfre, que nos enseñaba un juego que te ponías las gafas y estabas dentro de una oficina y te explicaban todas las normas de seguridad de la oficina, ¿no? Hay un incendio, pues ¿dónde está el extintor? No puedes poner las contraseñas en un post-it en la pantalla, ¿vale? Uh-huh. Pero los gráficos eran, no sé, eran de los años 90. Y decías, me has metido aquí y parece, no sé, que esté en un juego de los años 90. Y la otra máquina era un juego de matar marcianos, espectacular, que te metías, y me creía más pensaba que era más real los marcianos que el extintor de la compañía aseguradora. O sea que supongo que se irán nivelando estos programas, ¿no? Para que... Sí, es otro de los problemas enormes que tienen los juegos serios, es como todavía la gente no confía en ellos, el presupuesto es muy bajo. Uh-huh. No tienes el mismo presupuesto para la Play 4 que para pues este juego del extintor. Claro, no vas a sacar el mismo dinero tampoco. Entonces, nuestro ojo está entrenado para ver la Play 4 y un HD fantástico y vemos eso. Entonces, no nos metemos tanto, no nos lo creemos. Por eso hay veces que es mejor hacer un pixel art o un juego rollo 8 bits antiguo que meterte en hacer un 3D que no te vas a creer. O sea, ahí también hay que ser un poco conscientes de los medios que tenemos. Con una historia gráfica nos la creemos, ¿no? Porque hemos jugado a ella, pero un 3D chungo ya no cuela. Efectivamente. Es mejor hacer un cómic y buscarte la vida, y pues eso, cuando no tienes medios, pues es como la publicidad. Si no tienes medios, haces un anuncio que sea mucho más barato pero inteligente.
Todo el mundo recuerda siempre el anuncio aquel de Coca-Cola del para los altos, para los bajos, no sé si recuerdas. Sí. Ese anuncio no tenía casi presupuesto. No hace falta hacer un anuncio donde exploten cosas, pues en los videojuegos es igual. Tienes que saber qué capacidad tienes y pues intentar usar lo que tienes de manera inteligente. Vale, mira, yo había preparado una entrevista de 3 horas, pero como Belén va tan a saco y ya no me quedan temas por preguntar. La última cosa ya, y te dejo escapar, que sé que a estas horas de la tarde ya llevas todo el día trabajando y después del fin de semana programando debes tener ganas de descansar o ponerte a programar el juego seguramente. Puede ser. Imaginemos que yo soy una empresa de informática, gestiono proyectos. ¿Cómo enfocaría el tema de la gamificación seria? ¿Tengo que buscar una pregunta o un problema a resolver y a partir de aquí intentar buscar un juego? ¿O qué metodología recomiendas para intentar implantar estos métodos? Pues para mí todo nace siempre del objetivo. ¿Qué objetivo tienes? Sin un objetivo claro no puedes conseguir nada. Hay mucha gente que dice, oye, pues esto de gamificar mola, vamos a gamificar. Es como, ¿pero para qué? ¿Qué quieres hacer? Dependiendo de cuál sea tu objetivo, cambia completamente lo que quieras hacer. Si lo que quieres es que la gente de tu empresa esté más motivada, pues es un juego. Si lo que quieres es que se conciencien de reciclar, es otro juego. Si lo que quieres es atraer clientes o retener clientes, es que depende absolutamente de eso, del objetivo que te marques. O sea, que sería empezar por ahí. Luego, una vez marcado el objetivo, el otro problema enorme, así con enormes letras, es que los juegos serios y las gamificaciones normalmente las hace gente que no es profesional. ¿Qué pasa? Que salen chungas, que pues como cualquiera que no sea un profesional hace lo que puede y pues sale mal. Y eso da mala fama a todos los juegos serios y la gamificación. Hay mucha gente que dice que no funcionan y no es que no funcionen, es que se hacen mal. Entonces, lo ideal es, pues tú tienes un objetivo, ponerte en contacto con un game designer, con gente de videojuegos que sepa lo que está haciendo y hacer algo en común. Pues igual que necesitas un experto en lo que estás enseñando, necesitas un experto en diseñar lo que estás enseñando. Vale, que no vale lo que comentas en la charla, no vale dar puntos, medallas y montar una clasificación, que esto no es gamificar. Efectivamente, mucha gente se piensa que es eso, es como, bueno, vamos a usar técnicas de juegos. ¿Qué usan los juegos? Pues damos puntos, damos insignias, efectivamente, y ya está, ya tenemos un juego. Y es como, no, tú piensas en un juego de la Play 4, tú no juegas a ese juego porque te vayan a dar puntos. Tú juegas porque la experiencia es brutal. Entonces es intentar acercarte a esa experiencia brutal. Y si no es brutal, que sea una experiencia graciosa, que sea interesante, que aprendas algo. Pero no vale solo con dar unos puntos, porque la gente se va a aburrir enseguida. A corto plazo, los puntos funcionan, porque a la gente le motiva el llevar más puntos que el de al lado. Ah, mira, pues voy mejor que Juan, ¿no? Fíjate qué tonto es, yo sé más. Pero esto te dura horas, una semana, luego ya la gente se aburre. Entonces, para que sea una experiencia de verdad memorable, que es lo que lo memorable es lo que recuerdas, debería ir mucho más allá. Entonces, ahora mismo el problema es eso, que la gente que quiere hacer juegos serios es gente no profesional, suelen ser profesores, médicos, incluso pacientes que quieren hacer un juego sobre su enfermedad y no saben nada. Y luego en la otra punta del universo tenemos a los gamers y los creadores de videojuegos. Y nunca tienen contacto entre ellos. Digamos que la gente que crea videojuegos solo se relaciona con gente que crea videojuegos. Entonces nunca se van a poner en contacto. De hecho, es que sois raros, si sois raros, pues os juntáis, ¿no? Es verdad. Es que somos muy frikis, hablamos de nuestras cosas, es complicado. Sí, de hecho, pues imagínate. Habláis de juegos que la mayoría de gente no conoce y... Total. No sé. Bueno, si a mí me cuesta a veces ponerme ahí al día, es gente, pues... lo más frikis, que lo único que hacen cuando salen de trabajar es jugar a juegos, entonces es continuamente referencias a videojuegos. Y muchas veces ese lenguaje es que es como si hablaran otro idioma. Uh-huh. Que el profesor está con su rollo de, oye, ¿cómo enseño matemáticas? Y el otro está hablando del último juego que se ha bajado de Steam. Y claro, unir esos dos mundos, que es lo que se necesitaría, es muy complicado. Y es como mi guerra personal, el convertirme en enlace entre esos dos mundos. Si tú lo que quieres es hacer un juego de este tipo, yo te busco al diseñador perfecto, al artista perfecto. Es un poco el unirlo y el ser la traductora entre esos dos mundos. Es como mi misión en la vida o algo así. Superhéroe, ¿no? Era una más de la panda de los Vengadores, ¿no? Que eso es, vamos. Unir los dos mundos. Totalmente.
Perfecto, Belén. Muchas gracias por todo, por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Siento ir tan rápido, ¿ves? Es que soy como un poco terremoto aquí hablando. Y hablar tanto sin beber agua, yo estoy alucinando. Sí, pues yo qué sé. Te imagino caminando por casa y hablando directamente, muy abajo, arriba y abajo, pero... Es posible. De hecho, cuando tengo que dar una charla la practico antes y bueno, pues sí, no paro. Si es que no paro de hablar. Pondremos en las notas del programa todo lo que encuentres sobre Belén y On Serious Game. Cualquier persona que haya escuchado esta charla, pondremos el contacto también de Belén para que la contrate y hagan muchos juegos juntos. Eso. Y te buscaremos cuando sepas un poco más de Lego Serious Play. Genial, te aviso. A mí me encanta este tema y a ver si consigo vender un poco de Lego que tengo aquí escondido. Igual yo te lo compro, porque soy muy fan. Bueno, pues mira, me trajeron el otro día, ahora es curiosidad, un amigo me trajo una caja de Lego de cuando él era pequeño. Es un amigo que tiene 45 años, o 42, ahora me va a matar, 42, 43, es igual, 40 y pocos. Y son Legos de los años 70. ¡Oh, qué guay! Y con sus instrucciones, bueno, es brutal, Estuve buscando por internet y es brutal. Ya, eso lo vendes por Amazon por una pasta, no digo nada. Ahí estamos. Pero bueno, ya el podcast ya me da bastante dinero, no me hace falta vender Lego. Pues nada, Belén, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Hasta luego, Chao. Adeu.